Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller. Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie. Send us to our room, he'd be the voice of doom. He said that we would thank him later. All day he was solid as a rock, but by 8 o'clock we'd be crumbling. One night my brother Joe and me climbed down the family tree that grew outside our bedroom window. We ran though we knew we couldn't last, running from the past, things that we were born to. It's so bizarre, it runs in the family. All the things we are on the backseat of the car with Joseph and Emily. We only see so far, and we all have our daddy's eyes. Looking back, it's so bizarre. Officer in charge, a man so large, he barely fit his circumstances. He said 2 kids out on the street were picked up on the beaten in the station. So there's me with Emily and Joe and Daddy driving home, all heading in the same direction. He knew no matter what the brakes, we'd make the same mistakes. Couldn't take his eyes off Joe and me. Looking back, it's so bizarre, it runs in the family. All the things we are on the backseat of the car with Joseph and Emily. We only see so far, and we all have our daddy's eyes. Looking back, it's so bizarre, it runs in the family. All the things we are, looking back, it's so bizarre. Like a dream within a dream, or somewhere in between. Like a drama plays his drum, like a father, like a son. You're gonna have to face the music. Oh yeah, face the music. It's so bizarre, it runs in the family. All the things we are on the backseat of the car with Joseph and Emily. We only see so far, cause we all have our daddy's eyes. Looking back, it's so bizarre, oh yeah. Running in the family. The family, and we all have our daddy's eyes. Looking back, it's so bizarre. Oh, yeah. Hola, hola, buenas noches. Nuevo capítulo del País y los Escritores. Este es el número 503, ¿no? Es reiterativo que cumplimos los 500, usted ya lo sabe. Pero bueno, para recordarlo. Bueno, hoy tenemos un programa muy interesante. Es músico, escribe y es médico. Y además de médico, tiene la especialidad en cardiología. Trajo su libro, el libro es una belleza. Mire, venimos haciendo programas con unos libros
extraordinarios como el que trajo el otro día Fabiana D'Averso, bellísimo el libro. Mire que es el corazón y el campo, yo iba a decir el camino, y el campo cuántico. Mire, se lo muestro en cámara ya. ¿Ahí lo ve usted? Perfecto. Como siempre leo en la operación técnica. Fernando LC. ¿Basílico puede ser? Basílico. Perfecto. Porque yo había leído otro nombre. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Qué gusto. Gracias por venir y charlar un rato esta noche con nosotros. No, al contrario, el gusto es mío. Che, yo dije músico. Sí. ¿Bien? ¿Músico? Músico de chiquito, sí. Así arrancamos. Escuchando y haciendo música de los 8, 9, 10 años. Sí. ¿Viola? La guitarra y escribiendo y cantando, sí. ¿Componés también? Compongo. Hemos hecho algunos discos, 4. Y bueno, varios caminos, digamos, musicales. Desde los 80, al principio de los 80, ¿viste? ¿Cuántos años en la música ya entonces? 30. Sí, y tengo 57, así que casi 50. Mira cómo te bajaba la edad yo. Te agradezco mucho, te agradezco mucho. Sí, es un JT para las chicas. Ahí está, sí, igual viene bien, te agradezco. Así que sí, música. ¿Y seguís haciendo música? Yo sigo componiendo, sigo escribiendo, lo que pasa es, bueno, entre el trabajo como médico y ahora como escritor hace varios años, el tema es que, bueno, hice un libro que no podía editar, que tenía que ver con el encierro más largo que tuvimos. Entonces decidí sumar y hablar para sumar. Y el corazón me parece que tiene que tener un protagonismo importante en este momento, ya que hablamos tanto del cerebro que sirve para tantas cosas y arruina tantas otras. El corazón es más verdadero, si se quiere. Hablemos un poco de la música. ¿Cómo no? Orientación musical, rock, por ejemplo. Sí, de chico escuchaba de todo. Empezaba, no sé, Chico Buarque o la trova, la Fusa, Vinicius, eso se escuchaba en mi casa cuando tenía 3, 4 años. Juan Carlos Perales, Serrat, no sé, los Beatles, Rolling Stones. Eso me generó un abanico así de gustos y de emociones, ¿no? Porque yo me acuerdo que me ponía alrededor de los parlantes y sentía que me cambiaba el ánimo. Entonces, eso para mí era una pasión. Después cuando vi a Kiss por primera vez a los 8 años, dije, yo quiero esto. Y Kiss para mí fueron como los Beatles para muchos otros que nacieron antes que yo. Había una cosa, ¿A qué edad lo viste? ¿A los 8? A los 8. Y claro, yo leía cómics y veía Kiss y decía, esta es la mezcla justa entre música y cómic. Y bueno, así que me compré una guitarra y algún día mi papá me dijo, ¿por qué no puedes hacer una canción? Y yo dije, no sé cómo se hace una canción. Y empecé a probar y me empezaron a salir algunas cosas que después con el tiempo fueron tomando. ¿Qué te compraste, una criolla o una eléctrica? No, agarré una criolla de mi abuela que estaba por ahí. Para la eléctrica tardé bastante tiempo porque no era tan fácil como hoy. Entonces, recién a mis 17 me pude comprar la primera eléctrica. Tardó bastante en llegar. Bien, pero te involucraste después en los 80 con grandes músicos. Y yo tocaba en shows con La Renga, tocaba con... en esa época también estaba Gel, estaba Azulejo. ¿Cuál estaba? Gel, era una banda sí. De los 80. Bueno, con La Renga tocamos en Alcatraz varias veces. ¿Tocaste con Fricción, con Coleman? No, con Coleman, mirá, La Vuelta de las Vidas, en que en el primer disco, que sale en 2011 se llama Inevitable, viene Coleman de invitado a tocar en una canción, a poner su guitarra, y bueno, un orgullo. Hubieron varios músicos que aparecieron ahí, como mágicamente, gracias a Mario Breuer. Famoso técnico. Un famoso técnico, ingeniero, amigo, productor, bueno, está en Córdoba, sigue haciendo éxitos. Lo que pasa es que hoy es diferente la música, ¿viste? Y ahí estuvo Andrés Calamaro poniendo su voz, Javier, ¿quién más? Bueno, mucha gente que yo admiré de muy chico, que es una generación un poquito anterior a ellos, y aparecieron. Así que, pero bueno, evidentemente la música vino bien, pero la medicina me tomó por asalto, digamos. Uno siempre tiene una profesión de base y después
lógicamente e inteligentemente tiene otra. Ahí va. Porque siempre uno piensa, las profesiones vinculadas al arte son profesiones como está el dicho, ¿no? Un día comemos faisán y a la otra semana comemos las plumas. Es cierto. Bueno, entonces la medicina es una muy buena profesión. Sí, si hubiera mantenido la medicina tal y cual como la hice en los primeros años, probablemente no hubiera sobrevivido al intento, ya que se ha transformado en una ocupación un poco esclavizante y somete al médico a actuar de acuerdo a sus paradigmas que ya están antiguos, a mi entender. Entonces, en algún momento necesité un maestro. Yo me acuerdo de salir de una clínica donde trabajaba y dije, necesito un maestro. Esto te hablo hace casi 20 años. Y apareció un gran maestro que fue el doctor Fis Antonio Fernández, que era un hombre que sobrevoló todas las medicinas. Escribió muchos libros, vivió 103 años y me tomó como su discípulo durante casi 15 años hasta que partió. Y ahí fue que encontré el camino interesante en la medicina. ¿Sos cardiólogo? Me formé como cardiólogo. Mi abuela era cardiólogo. Desde los 7 años que yo veo electrocardiogramas, primero sin entenderlo y después los empecé a entender. Pero me parece que atender solo un órgano es quedarse con poco. Si bien es el órgano más importante, me parece que el ser humano es lo que me importa. La música habla del humano y la medicina también, pero bueno, para entender dividimos, ¿viste? Entonces ponemos, atiende el dedo meñique, atiende la mano, el otro atiende la rodilla, y la verdad que me parece bastante poco, si bien respeto, no hay una mirada integral del ser humano en la medicina, como se hacía hace siglos y ha funcionado casi tan bien como ahora. No digo igual porque, por supuesto, que la medicina de urgencia tiene unas capacidades que antes no accedíamos, pero en lo crónico hace agua y cada vez más. O sea que a mí me llamó la atención, estando en Bolonia, una de las personas que viajaba conmigo tuvo un problema traumatológico y fuimos a un hospital. Yo pensé que era un hospital general, ¿no? Uh-huh. Y era, ¿cómo te puedo decir? Más grande que el de clínicas. Okay. Y era hospital de traumatología exclusivamente, la única especialidad que atendía. Solo. Gigante el hospital. Y después vi otro en Bolonia, otro hospital que era una maternidad que también, o sea, cosas que nosotros no vemos acá. No vemos un hospital de traumatología gigante, no hay. No sé si... Bueno, ponemos el Dupuytren, puede ser, pero también atiende otras patologías, claro. No tenemos ese nivel de especialidad a ultranza que tienen algunos países más desarrollados, lo cual no sé si está mejor o peor. La verdad es que creo que el paciente termina siendo un número finalmente y un órgano. Entonces tengo una cama con una apendicitis, es una forma muy común de hablar de los médicos, es personalizar al enfermo. Y bueno, y eso un poco me hizo virar un poquito hacia otro lugar y por supuesto terminar siendo un médico independiente, que es al final lo que me interesa, hacer mi camino. La especialidad la hiciste con tu profe. No, la especialidad la hice en el Hospital Israelita, con grandes cardiólogos. En el Hospital Israelita en la década del 90. Claro, el hospital cerró cuando, en el 2000 y pico. En el 2001 cerró. Uf. Pero en la época, yo entré a principios de los 90, la especialidad dura 4 años, hice uno más, que estuve como jefe de residentes, y la verdad que había cirugía cardiovascular de alto nivel, hemodinamia, realmente tenía muy buena, muy buen nivel cardiológico y de formación. Después, por supuesto, como todo, fue decayendo, pero tengo aún amigos y muy bien formados. Pero ya después, ya empecé mi camino y me empecé a meter en la casa de los pacientes y a ver el grupo humano. Coordiné una empresa de internación domiciliaria, era su médico, entonces ya era otra cosa, lo que siempre me gustó, que era estar en contacto con el ámbito de la persona que se enfermaba. Y eso me enseñó mucho, y tuve la suerte de atender mucha gente de mucha edad, que son los que más me enseñaron.
porque me han demostrado cómo llegar a los 90, 100. Y un poco el libro habla de esto, ¿no? Ahora vamos a hablar del libro. Claro, Interesante, no. tu historia de vida es fabulosa, ¿no? Escucho con mucha atención una historia fabulosa, me encanta tu historia de vida. Ahora, me interesa la música porque soy un hombre vinculado con la música de toda la vida. Es que la medicina es música. Y, no sé, creo que la música por lo menos es infaltable en mi vida. En mi vida. Ahí va. Yo escucho música todos los días. Todo el tiempo. Es más, normalmente veo algún reel, algo antes de dormir, pero también veo algún reel o algún tema musical en YouTube. Ahí va. Me acuerdo de un tema y dije, lo quiero escuchar. Ahí va, sí. Y a veces escucho un tema que me gustó, ¿viste? Y lo escucho 3, 4 veces. Si la música es infaltable, y aparte creo que la música relaja, distiende. Es un componente necesario. Sí, ¿Viste? sí, Mucha sí. gente dice, si no tomo mate no arranco. Totalmente. Es que la música es eso, la música es vibración, es información, es emoción, todo junto, es el universo en sí mismo. Lo que pasa es que la música del universo no la oímos, la vemos en lo que está, todo es frecuencia. Entonces, por eso te digo, la música es mi medicina, no uso medicina, uso música. ¿Alguna vez te tocó estar en silencio absoluto? Sí. A mí me pasó en el Cerro Concagua, yo subí la Concagua, y en los 3.200 metros salí a caminar alrededor de Plaza de Mulas, y había unos penitentes, y me tiré allí entre los penitentes, y miraba el cielo y un silencio desgarrador, absoluto. Y me pareció tan terrible. Es aterrador. ¿Te pasó eso? Es aterrador. Terrible, el silencio. Mira, no me animo a subir, pues las alturas no son muy amigas mías, imagínate con mi altura, pero debajo del agua. Claro. El silencio. No, yo tengo miedo, tengo vértigo, pero con la montaña no. Con la montaña y te voy a contar un secreto cuando no te gustan las alturas. A ver. Yo tenía problemas para cruzar los puentes, Sí, porque, ¿viste? sí. Entonces un día dije, pero tanto que has viajado en avión, Miller, no vas en auto, vas en avión. Entonces el puente ese de General Paz y la autopista que es tan alto, Sí. yo miro como si fuera el avión despegando. Ahí va. Ese Mirá, es el es un buen remedio. truco. Es un muy buen truco. Sí. Bueno, tengo un gran amigo, Javier Calamaro. Claro. Es un gran montañista. Con Super Franó, ¿lo conoces? Con Franó. César. Sí, Subimos en la Concagua. Mirá. Porque ahí se hizo el concierto en las nubes. Ahí va. Claro. Y Boy Olmi fue nuestro guía, se hizo un documental. Y yo hice la única transmisión del mundo, ya no había celular en esa época nada, vía un banda lateral única, un equipo que había en la época, Wow. con un enlace radioeléctrico a Mendoza y de ahí a Radio Belgrano. Wow. Bueno, El eso concierto en las nubes. es maravilloso. Como el otro día encontré a Boy, que hacía años que no lo veía, ¿En qué año fue eso? en 91. Qué grande. Fue etapa del musiquero eso, El musiquero, qué bueno. el Sí, concierto sí, en las sí, nubes. No, claro, yo tengo vértigo. Yo veo una película donde el protagonista Se cae y y te me agarra. doy vuelta. Sí, me pasa igual. Pero bueno, sí, el silencio es eso. No es salud el silencio, como decían los militares. Es así, claro. No. El silencio es bravo el silencio. Y sí, hay que escucharse, ¿no? Ahí está difícil. Bueno, pero todos nosotros, los seres humanos, somos seres humanos y tenemos falencias y tenemos... Claro porque que no sí. reconocer, la altura, y qué sé yo, si se puede resolver o no. No sé si hay un tratamiento, nunca lo hice, ya a esta altura de mi vida tampoco. Mejor tener un poquito. A veces esas cosas se acomodan, son formas de equilibrio. Esto de la historia es así. Cuando me tocó viajar por primera vez en avión, que eran los famosos vuelos nocturnos que se hacían en aerolíneas, que valían el 40% menos, yo hice un pequeño testamento y se lo dije a mi hermano. Claro, escribiste tu carta de despedida. Porque pero bueno, después uno se acostumbra y la verdad que yo ahora estoy te das en un avión cuenta. y estoy feliz porque me leo un libro, me veo Claro. una película. Hay tiempo. Pero porque uno maduró también, ¿no? Sí, lógico. No es lo mismo el vértigo que tenés a los 20 No, que lógico. cuando ya pasaste los 50 Sí, que estás sí, estable. sí. Y decime, escribir es algo que obviamente en tu carrera escribís, en la facultad se escribe. Sí, generalmente todos los intelectuales, bueno, un día un profesor me dijo, usted es un intelectual porque viene a la universidad y está desarrollando el intelecto. Entonces me gustó la frase del tipo. Ajá. Digo, pero
¿Cuándo te dijiste, tengo que hacer un libro, tengo que empezar a escribir? Mira, yo escribía de chico, bastante. Primero las canciones me obligaban a escribir también, porque tenía que decir algo. Claro. Leía mucho. En casa tuve la suerte de que hubiera una biblioteca muy amplia, muy variada. Entonces, como había tiempo libre, poca televisión, el libro estaba ahí. Y entonces iba desde, no sé, Rabelais, Poe, Lo sé todo, pasaba Villiquen. Era una mezcla de cosas. Y mi abuelo también era un tipo que escribía, un hombre que escribía, un filósofo, un médico, pero un gran lector. Entonces, hubo mucho ahí de información. Me acuerdo que El misterio del cuarto amarillo me asusté mucho cuando leí ese libro y dije, wow, esto está buenísimo. Y Gastón Leroux, ¿no? Y bueno, Fue un libro, en los 60 fue un libro... Mira, breve historia que Sí. te va a enloquecer. Yo tenía un tío que era mi padrino, que cuando se jubiló se dedicó a escribir. Y estuvo mucho tiempo, te diría más de un año, escribiendo un libro. Entonces un día lo llevó para ver si podía hacer una obra de teatro. Bueno, pasaron los años, falleció mi tío, y me quedó a mí el original escrito a máquina. Y yo ya había leído El misterio del cuarto amarillo. Y lo leo, mi tío no había escrito nada. Había copiado. ¿viste? Bueno, se fanatizó tanto que lo copió. Lo copió. Claro. Pero escúchame, no es Inmejorable. que... No era un plagio, era una copia. Era una copia, Como- directamente. y en esa época no era copiar y cortar, pegar y No, copiar. lo no. hizo, se tomó el trabajo de copiarlo, me parece. Por eso me acuerdo tanto de ese libro. Yo tengo una edición viejísima, un libro muy en su época. Qué libro. Sí, sí. Y el otro, bueno, que me marcó mucho, a quien me refiero acá, es El Principito. Que Claro. Es un libro que para leer, no sé, cada 5 años habría que leer ese libro. Porque por eso dura tanto en el tiempo. Las verdaderas obras de arte sobreviven. Y bueno, y pasó el tiempo, por supuesto leía, estudiaba y escribía para hacerme mis resúmenes, hasta que un día llegó Rodolfo Palacios, Periodista, colega. claro, y Enrique Sims. Empecé a atenderlo a Enrique un poco por solicitud de Andrés Calamaro. Lo fui a buscar a Mar del Plata. Ubiquémoslo para que la gente sepa. Enrique Sims, periodista de rock, estaba en Cerdos y Peces. Una especie de Bukowski Sí, autóctono. un tipo muy interesante. Yo lo tuve en un programa en Radio América, cuando Radio América estaba aquí más cerca, en Pellegrini y Juncal. en la esquina. Ok, Hay un edificio ahora ahí. sí, Me lo trajo Alfredito Rosso. claro. Me trajo a Enrique Sims, me trajo al Indio Solari A gran amigo era. Sí, y a sí. Sky Belizo, mira, y a Ahí la va. Negra Poli. Bueno, Mirá qué programa que un hicimos. trío, es terrible lo que llegó. Pero bueno, apareció Enrique, yo le mostré, no le mostré. Me dijo, bueno, ¿escribís nada? Sí, bueno, y le mostré algunas cosas a Rodolfo, a Enrique, y les gustaron y me empezaron a subir, junto con Andrés, a una revista que estaban haciendo, que se llamaba Nervio, que la dirigía Andrés, algunas notas que escribía sobre el miedo, etcétera. Y después Enrique me publicó una nota sobre la palabra, escribí sobre la palabra, en su última Cerdos y Peces, la edición última, que fue hace 5 años antes de que falleciera. Ellos fueron un poco lo que me estimularon a escribir. En la pandemia escribí un libro para sacarme la bronca. ¿Lo publicaste? No lo publiqué porque a nadie le interesaba eso. Nadie quería escuchar eso. Porque fue, a mi entender, aún hoy, fue uno de los actos, fue una inquisición encubierta. Y, La pandemia, sí, el sí, encierro. Sí, el encierro. Y, Bueno, yo salí toda la pandemia y trabajé, tenía el estudio cerrado por obligación, ¿no? sí, lógico. No te permitían abrirlo, pero yo iba a la casa de los clientes. Por Y supuesto. ¿sabes lo que hacía? A veces iba, como yo trabajo mucho en la provincia de Buenos Aires, a un pueblo del interior y le decía, estaciona a la entrada del pueblo. Y venía la gente Claro. y la atendía en el auto. Si yo trabajé Por toda la supuesto. pandemia. Sí. Bueno, yo Me vacuné, todo bárbaro, pero... Yo intenté hacer lo mismo, por supuesto lo hice, ¿no? Pero me generó mucha impotencia y bueno, necesité seguir Y escribiendo. bueno, a mí la pandemia me sirvió para terminar el libro de Anastasio Quiroga. Ahí va. Anastasio Quiroga, yo lo conozco en una feria del libro, me impacta el personaje, me parecía un tipo... ¿Sabes qué me impactó? Que era un tipo, un jujeño muy famoso en cuanto... Él lo que hacía era difundir las tradiciones y costumbres de la quebrada. Ahí va. Y lo había hecho famoso Leda Valladares.
en Radio Nacional. Genial, total. Y me llamó la atención que en el stand estaba rodeado de pibes, pero muchos pibes. Muchos que iban a pedir autógrafo. Entonces le hice una nota que está cortada en muchas partes porque venía un pibe y le firmaba un libro. Bueno, me atrapó el personaje, le hice una nota más después de la feria y después muere él. Y empiezo a investigar la vida. Y con Leda Valladar en vida. Qué interesante. Entonces hicimos el libro con Leda. Y nunca lo publiqué. Uy, Mira, Viviana trabajó en ese libro. quiero ese libro. A Leda la conocí, me pareció genial. La conocí en un geriátrico. A Vivi. A Leda Valladar. Leda, sí. Tamborileando. Vivía acá sobre una mesa. Vivía, ¿sabes dónde? En Libertador. Claro. Y nos juntábamos. Después, cuando tomó confianza, me invitó a la casa. Una genia. Tengo fotos. El libro mío te lo voy a mandar. Qué lindo. Hicimos, inclusive está traducido al italiano. Wow. Pero bueno, es material del año 65 que Leda me dio del programa que hacía en Radio Nacional. Tenía las cintas originales. Una gentileza. No. Bueno, y en la pandemia dije, ¿qué hago con este libro? ¿Sabes por qué Mira. no lo sacaba? Me faltaba un reportaje con el documentalista Perlorán Jorge. Sí. Nunca lo encontré. Debe estar, hay 2000 cassettes de archivo, era muy difícil encontrarlo. Y entonces dije, lo voy a terminar y lo voy a publicar. Y para eso me sirvió la pandemia. Ahí va. Bueno, digo, también, a ver, las situaciones son como estas, tan únicas, también generan alguna forma de adaptación, ¿no? Y esa es la maravilla del ser humano. Cómo se adapta ante situaciones inesperadas, y de las características como no fue. Entonces, bueno, ahí había escrito ese libro y al no salir, bueno, dije, voy a sumar, porque la verdad que protestar ya no tiene sentido. Y hace 4 años empecé a investigar, no, en realidad a bajar lo que yo ya había visto durante 30 y pico de años, 40. Y te va a gustar esta historia, porque en un momento un amigo... Hacemos una pausa y me la contás en un ratito. Sería buenísimo. ¿Qué te parece? Genial. Estamos con Fernando L., no vamos a decir el nombre. Es como el famoso Leandro N. Alén, que nadie sabe lo que es la N. Ahí va, tiene un sentido eso. Algunos dicen Nicéforo, Leandro Nicéforo Alén, Mirá. no estoy seguro. Pero bueno, estamos charlando de música, de literatura, y estamos hablando de medicina también por el costado, ¿no? Por supuesto. El corazón y el campo cuántico. Acá está su libro, después vamos a decirle, ahí está, una belleza. La producción, la señora Viviana del Río, operación técnica Leo. Mi nombre es Edgardo Miller. Pequeña pausa y en instante continuamos con el capítulo 503 del País y los escritores.
Fernando, ¿te gusta la poesía? Sí. Empecé leyendo poesía a los 14, 15. Fernando Basílico, que ustedes saben, está compartiendo ya todo el programa con nosotros. Baudelaire. Opa. Baudelaire. Dije, voy a leer poesía. Agarré el primero Baudelaire, Las flores del mar, y ahí me enloquecí. Ahí dije, wow, ¿qué es esto? Porque Borges tenía alguna cosa pequeña. Buen poeta, Borges. Borges es un gran poeta. Muy buen poeta. A mí, yo siempre me acuerdo de Eduardo Calamaro, que dijo una definición perfecta de la poesía, porque era un tipo brillante, ¿no? Y le dije, ¿qué es la poesía? Y pensó 3 segundos y dijo, vínculo estético entre palabras. Yo dije, ¿cómo hizo? Porque no es una definición de diccionario. Tiene bastante publicado él también, ¿eh? Mucho. Sí. Mucho. Un tipo de un decir que ya era poético, sí, hablaba sí. poéticamente. Así que bueno, sí, Baudelaire, no, después de eso no queda mucho más ¿Y para mí. poetas latinoamericanos? No soy tan de poetas latinoamericanos. No, bueno, sí, Pizarnik. Alejandro Pizarnik. Sí, Pizarnik. Pero me gusta más la cosa más rockera. Entonces, me gusta la cosa más... ¿Artaud te gusta? Artaud, Artaud Antonio también. Artaud. Claro, Antonio Artaud. Sí, Viste que te encontramos la vuelta. Sí, me encontraste. Sí, bueno, viste, no se me vienen todos ahora, pero sí, Artaud. Pero bueno, Baudelaire a mí me marcó bastante. Yo me reconozco ahí. Me reconozco en algunas letras, hay cosas ahí. No copias, pero sí la influencia lo noto esa. Y me doy cuenta después, ¿no? Del tiempo. Exactamente. Ahora, tenías me ibas a contar una anécdota, me dijiste en la pausa, con Gustavo Cordera. De cómo llegó... Acércate un poquito al micrófono. Sí, de cómo llegó, perdón. Cómo llegó... el tema es que tenía el libro bien, ¿viste? 3 años escribiendo, venía bien, ordenado. Bueno, no ordenado porque venía juntando capítulos de cosas que iba escribiendo. Pero un día, bueno... Hace un tiempo empecé a atender al papá de Gustavo Cordera. Siempre, viste, el vínculo música-medicina. Mi pregunta a los 18 era cómo junto la música con la medicina. En el test vocacional salían las 2:10. Yo dije, ¿qué hago con esto? Bueno, evidentemente, hoy me estoy dando cuenta que había un camino, pero bueno, no se ve desde el comienzo. Y entonces veníamos hablando con Gustavo, yo siempre hablaba del corazón, escucha el corazón, mucha cabeza no sirve, etcétera. Dijo, yo tengo un disco de la cabeza, dice, yo voy a hacer un disco que se llame De la cabeza al corazón, dijo entonces. El disco de la Versuit era ese, de la cabeza. Entonces dijo eso, y cambió algunas letras, qué sé yo, y un día me invita a escuchar el disco terminado. Voy a escucharlo, y el productor, Marcelo, me dice, pues es que yo tengo un tío que descubrió un hueso en el corazón. Y bueno, como te decía, se me cayeron los pelos. Dije, ¿cómo que descubrió un hueso en el corazón? Esto, como cardiólogo debería saberlo, ¿viste? No, bueno. Jorge Trainini. Lo googleo, le mando un mensaje, soy un cara dura, le mando un mensaje, un mail, y le digo, me interesa mucho, usted descubrió un hueso en el corazón y realmente hay muy poco que se sepa. Con mucho gusto te espero en el bar y vamos a charlar un poco sobre eso. Bueno, un hombre que fue director del Hospital Evita de Perón, un gran cirujano cardiovascular argentino. Él se jubila y continúa el trabajo. Esto está todo en el libro, por supuesto, ¿no? Pero es interesante la anécdota, cómo llego a través de la música a encontrarme con un hombre que descubre un hueso que existe en el corazón de todos los mamíferos. Nosotros también. Todos. Pues somos mamíferos así. Todos tenemos un hueso en el corazón, se llama fulcro y hoy se denomina fulcro de Trainini. El corazón es, bueno, por supuesto que eso hizo que yo estuviera un año más escribiendo, porque necesitaba sumar todo ese conocimiento de última generación. Ese libro se publicó en 2022. El del fulcro de Trainini. Y es una continuación de un valenciano, del trabajo de un valenciano que descubrió que el corazón es un solo músculo y que en los primeros 21 días de gestación
genera un doble helicoide. Entonces el corazón no es un órgano macizo con cámaras, sino que es un músculo solo que rota sobre sí mismo 2 veces y así se forman las 4 cámaras. Y todas las fibras fijan todas en ese hueso que se llama fulcro, con lo que el fulcro funciona como si fuera un balancín de un motor. Es muy interesante esto. Pocos argentinos lo conocen, a pocos argentinos, y esto es que se tome como una protesta, a pocos argentinos les interesa seguir investigando, salvo algunos, por supuesto, que están en la Sociedad Argentina de Cardiología. El otro día habló en el Congreso Jorge, maravilloso, pero esto no se valora. Y yo digo, salen noticias tan berretas por los diarios todos los días de salud, que comes esto, que si no comes, que si dormís, y que si yo, y tenemos a un descubridor para un Nobel de un hueso en el corazón. En el mundo no se descubrió, se descubrió en la Argentina. Y eso todavía está oculto. Y a mí me generó también una impotencia. Y dije, esto hay que difundirlo. Hay que difundirlo. Este hombre es un gran poeta, muchos escritos, y yo creo que el conocimiento proviene del arte, no viene de la ciencia, porque el arte se adelanta. Claro. En el tiempo. Ya sabemos con los escritores. Entonces, qué maravilla. Ahora, esto es genial, ¿no? Porque hablamos mucho en la pausa también de la calidad de país y que es Argentina respecto al resto de Sudamérica, la intelectualidad que existe en Argentina, a pesar de la juventud, pues es un país muy joven el nuestro. Sí, claro. Pero qué interesante porque hemos descubierto muchas cosas aquí en Argentina. Mucho. Y esto del hueso del corazón a mí me sorprende. Bueno, primera vez que escucho. Y me alegra que te sorprenda porque yo creo que esto hay que exponerlo de alguna manera, porque es un hombre que ha trabajado solo muchos años, se nadie le aportó dinero para hacer sus investigaciones, abrió miles de corazones, pidiendo corazones por todos lados, de vaca, de cualquier cosa, y descubrió el hueso del corazón en todos esos mamíferos. ¿Y hay que tenerlo en cuenta para los diagnósticos, el hueso? Tiene un potencial. Los cardiólogos van a entender esto, porque esto por ahí, para la gente, para el público, pero la insuficiencia cardíaca con volúmenes conservados, quiere decir un corazón que no está agrandado, pero que está insuficiente, tiene que ver con el funcionamiento del fulcro, seguramente, pero esto está por descubrirse. Hay que seguir estudiando. Hay gente que ¿Estás trabajando en eso? Por supuesto, pero esto tiene que darse a difundir mucho más, porque hay países extranjeros que ya están buscando querer trabajar con esto, porque acá no hay dinero para investigar estas cosas. Bueno, siempre se ha vapuleado el CONICET de la peor manera. Por supuesto. Las universidades, especialmente en esta época, ¿no? Sí, pero tal vez se le pone dinero a cosas que son espurias, y realmente estas investigaciones son 2.500 años para darnos cuenta que había un hueso en el corazón. Entonces esto es casi mágico, por lo que Jorge, que aparte de ser un hombre brillante, es una persona humilde, un poeta, un artista, ha estado en la presentación. Yo escuchaba tu presentación, recién lo que comentabas con la vicepresidenta de la Fundación, y decía, es en las presentaciones donde se ve ahí el alma del libro. Claro. Estuvo Jorge mostrando el corazón desenrollado, después te voy a pasar. Qué interesante. Estuvo Javier Calamaro cantando. Fue una mezcla de arte, ciencia, ¿No te pasa a vos que, a ver, viste que los ámbitos son distintos, ¿no? Sí. La medicina es un ámbito, el derecho es otro ámbito. Sí. Entonces, a veces yo digo, los jueces que me conocen, algunos, otros más, otros menos, y que de pronto te ven haciendo radio, televisión, y el ámbito del derecho es otra cosa. Y a veces es como, yo no me confundo porque es mi vocación, pero viste que hay mucha gente que discrimina, ¿no? Que cuando vos tenés una profesión paralela a la medicina, es como que no te definís. Si sos... La palabra sería, este es músico, no debe ser tan buen médico. O al revés, este es médico, no debe ser tan buen músico. Bueno, el camino es de cada uno y el prejuicio en general es nuestro. Y lo vemos reflejado en los demás. Pero ya me convencí que ya no importa nada, es seguir lo que uno siente y ya está. Qué extraordinario. Bueno, estamos llegando al final del capítulo. La verdad que ya tenerte acá es un placer. Le agradezco a Osvaldo Menéndez, mi gran amigo. Tengo una historia muy linda con Osvaldo.
nos toca un viaje al sur, a Ushuaia, y el pelado se fue sin pullover. Y entonces te hablo hace 90 y pico. Yo le di un pullover mío y nunca me lo devolvió. Entonces cada vez que nos juntamos, digo, pelado, me debes un pullover. Está buenísimo eso. Sí, es un tipo bárbaro el pelado. Es un genio. Lástima Sí. que es de River, pero bueno, son cosas de la vida. Son cosas de la vida. Debo decir que yo también, perdón. No importa, pero estamos equilibrados Ya porque está. Leo es de Boca y yo también, así que... Bueno, Bueno, voy a mostrar el libro una vez más. Fernando, LC, no vamos a decir qué, Basílico, acá está el libro, que acabamos de... Del libro hablamos poco, hablamos mucho de otras cosas, pero... habla por sí mismo. Ya el corazón... ¿Dónde lo compra la gente que le interesa? A la gente que le interesa, este libro se publicó en Clásica y Moderna, la librería de Clásica y Moderna. De hecho, ahí hicimos la presentación, ya están vendiéndose varios. Como es una edición limitada, ya que, por supuesto, es autogestionada, bueno, que sigan, que se apuren. Está en Clásica y Moderna y también por Mercado Libre se consigue. Por supuesto que va a haber más, pero bueno, esto tiene apenas el 18, hace 6 días. Una belleza, viniste se justito, publicó. ya presentado. Ahora presentamos en La Plata el 15 de noviembre, en IAO, Instituto de Artes Ocultas, y creo que en Uruguay, pero todavía no sé todavía. Gran la cuna del fecha. rock, La Plata. La Plata es una gran ciudad. Ahí Queridísima. nació Diplodocum, que fue Los Redondos, Los Redondos. con Isa Portugués. Ahí va, Isa Portugués. La verdad Qué que bueno escuchar todo esto. Un placer. Lo mismo. Muchísimas gracias. Agradecido soy yo. El país y los escritores. Un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Conducción, Edgardo Miller. Todos los jueves a las 23 por Radio Cultura. Seguimos compartiendo el país y los escritores. Bueno, agradecemos la presencia del doctor Fernando Basílico. Pero bueno, tenemos hoy una visita de un querido amigo. No voy a contar la historia porque ya debe conocer la historia, Antonio. Porque ¿Cómo tiene estás? como 50 años la historia. 52. 52 No, años. Habría que cantar toda una vida. Edgardo Miller, Antonio Laceres, Edgardo Miller, que comenzamos allá en Radio del Pueblo. Vos sabés que mucha gente que pasa por ahí, bueno, uno de ellos Sergio De Caro, que no trabajó en Del Pueblo, Claro. pero que trabajó en Belgrano. Pues estaba Belgrano y Argentina y Pueblo. Argentina, exacto. Claro, Argentina desapareció. Sí, no sí, está sí, más. sí. Pero bueno, te felicito por la obtención de esta distinción de los 50 años, el socio más antiguo de la Sociedad Argentina de Escritores. Sí, por eso estoy emocionado si se me ve como se me ve, porque estoy realmente así. Se lo decía al presidente de la SADE, el doctor Alejandro Baccaro, le decía, bueno, vos escuchaste, estuviste también. Ajá. Para mí es una emoción muy grande, porque justo hoy es el día en que cumplo 50 años de socio activo de SADE. Tengo la carta enviada, obviamente mecanografiada, pero la tengo enmarcada, enviada por la entonces secretaria de la comisión directiva, Ofelia Zuccoli Fidanza. Claro, me acuerdo. Bueno, Me acuerdo. Diciéndome, Antonio Nacera, el 13 de noviembre ha sido usted aceptado como miembro activo por la comisión directiva. 13 de noviembre, hace 50 años. Y es Una vida entera. Sí, y además el hecho, como bien señalaste, de que la Sociedad Argentina de Escritores, que es una entidad realmente federal, 84 filiales, estamos de Tierra del Fuego a Formosa, de Mendoza, de Entre Ríos, y ser yo el socio más antiguo de la SADE, es una emoción muy grande. Me imagino que sí, además has ocupado cargos electivos, ocupás cargos en la actual comisión, secretario de prensa, Sí. pero fuiste secretario también de la Fui entidad. secretario general, Claro. fui secretario de actas, fui vocal titular, y la época en que fui secretario general, con la presidencia de el licenciado Carlos Paz, y que fue una etapa realmente de mucho cambio y transformación. Recuerdo que hasta conseguimos una entrevista en la Casa de Gobierno, el presidente era Carlos Menem, nos recibió
y nos ayudó mucho, nos dio el financiamiento que necesitábamos para poner en condiciones el edificio histórico de SADE, que no es el de Uruguay 1371, sino el de la calle México. El de México, claro. Exactamente. Bueno, todo eso lo pudimos poner a pleno gracias a la ayuda del doctor Carlos Menem, que además era socio de la SADE de La Rioja. Mira vos, ¿qué sería? ¿90 y pico? Sí, claro. Los 90. Claro, bueno, Menem cuando se le pedía, te recibía y era un tipo generoso. Sí. Si yo le fui a pedir por los compañeros de la radio y me atendió personalmente, yo tenía mucho trato con Menem, pero era un tipo más allá de lo que después poder hacerle discusión de su gestión. Pero en el aspecto cultural, nosotros cuando yo estaba en la Dirección Nacional de Música y Danza, Secretaría de Cultura con el Chango, Farías Gómez, hicimos el proyecto de la Ley Nacional del Músico, que era un proyecto extraordinario para que los músicos, todo el tema de los derechos y todo lo demás, para mejorar la situación. Pero bueno, nunca se aprobó. Bueno, lo fuimos a llevar a la Casa de Gobierno. Pero también. Qué interesante que digas eso, porque otra cosa que en esta comisión, desde que la preside el doctor Alejandro Baccaro, que ya son 3 ciclos continuados, lo que estamos trabajando mucho es lo mismo, lo que podríamos llamar así la ley del derecho de autor del escritor. Por eso yo planteo, hay un artículo mío que anda dando vueltas ahí en internet que se llama Trabajo de escritor, porque digo, no es un hobby. No. Uno de los primeros artículos del Estatuto de la SADE, ya de hace 97 años, la SADE aquella de Leopoldo Lugones, ya en aquella época dice defender los derechos gremiales del escritor. Y la gente tiene que entender que si nos llaman para dar una conferencia, si nos piden un artículo, eso va incluido con cuáles son sus honorarios, va incluido. Y que exista una jubilación para el escritor, que no hay solamente en la ciudad de Buenos Aires, sí. Pero para aquel escritor que no tenga ninguna otra entrada. Es decir, exactamente. Si vos sos abogado y tenés jubilación, sonaste, no te la dan. Aunque no seas abogado, si vos... No, te quiero decir que tenés que tener cero ingreso. Sos jubilado de un empleo con la mínima, ya está, no podés pedir una segunda. ¿Sabés quién tenía esa jubilación? Horacio Salas. Fue gran amigo mío, Horacio. Y sí, yo no amigo, pero sí lo traté mucho. Claro, Horacio tenía la jubilación del gobierno de la ciudad, claro. De escritor, y la pasó muy mal sus últimos años. Es que eso tiene que ver con mi otra actividad, esto que hablo de la reprogramación psíquica, del desarrollo del poder mental. Uno tiene que programarse. Ojalá de afuera el gobierno, el Estado nos ayude, pero uno tiene que pensar cómo armo yo mi vida si no tengo una ayuda externa. Y en ese sentido, porque cuando planteo esto, vos y yo por nuestro grupo etario podemos plantear esto, no somos 2 chicos que no saben lo que, no conocemos lo que, por lo menos yo conozco lo que es haber pasado los 70 años, hace ya un rato. Entonces, protagonizar, si hay que meterse en política, métase en política, así hacemos los cambios. Si no, bueno, a ver, voy a llegar a cierta edad, ¿cómo yo voy, a medida que voy llegando a esa edad, cómo voy armando una estructura que después me sirva para estar aliviado? Porque además estas cosas no son nuevas. 63 años atrás, yo lo recuerdo porque tenía 10 años y a mí me quedó muy grabado. 63 años atrás. Un domingo, esos almuerzos familiares, en la casa de mis padres, y mi padre hablando con mi tío, su hermano, José, y diciéndole a José, pero a mí me quedó grabado, diciéndole a mi tío José, hay que armar un patrimonio, hay que armar una seguridad, porque están vaciando las cajas de jubilaciones. Mi padre, que todas las mañanas se levantaba leyendo el diario La Prensa, que tiraba el diariero. Era el diario que se leía, mi viejo leía La Prensa. Claro, el diario que se leía. Entonces, si hace 63 años mi padre le dice a mi tío,
Están vaciando la caja de jubilaciones. Muchachos, esto no empezó antes de ayer. Porque hay que ilustrar, la famosa caja 4349 de la ley 4349, cuando las jubilaciones no se cobraban mensualmente. A veces pasaban 2 meses, 3 meses que no se pagaban. Algo de eso me acuerdo ahora que vos lo decís. Era terrible. Sí. O a veces cometían errores brutales, le pagaban a una persona 3 meses juntos y después tenía que devolver el dinero. Era un desastre. La famosa, aquellos que tienen edad se van a acordar, la caja 4349, que era la bueno, caja. de eso estaría hablando mi padre. Claro, porque había no solo vaciamiento, sino que no había recaudación. Porque el sistema de recaudación empieza a cambiar cuando Menem hace el ANSES, que es bastante novedoso, 30 y pico de años. Claro, pero es cierto lo que vos decís. Bueno, entonces el tema es, cada uno de nosotros tiene que ir construyendo su propia vida. Su propia jubilación. Y eso incluye su propia jubilación. Exacto. Bueno, porque nuestro país es un país donde hay muchísimas oportunidades. Sí. Pero desgraciadamente en los últimos 40 años, con tantos ciclos que ha tenido de distinta naturaleza, y fíjate la situación económica de hoy, no es casualidad. Estos 40 años ha tenido muchos vaivenes económicos. Estamos en una situación económica, fíjate vos que Estados Unidos viene a comprar pesos argentinos, una cosa... Me hace acordar el día que yo pagué 15 cafés con $1, $1 en el aeropuerto de Miami. Claro. Que fue la única vez que usé plata argentina viajando. Y sobre todo en Estados Unidos, pero claro. Es cierto lo que vos planteás. Y lo que planteaba tu viejo es la preocupación porque las cajas no existían. Pero te estoy hablando de 63 años claro. atrás. Entonces, todo eso, claro, lo que vos estás diciendo, ¿qué es Argentina? Un país imprevisible. Hoy pasa una cosa, mañana otra. Bueno, eso en principio pareciera negativo. Ahora, para los que trabajamos el desarrollo del poder mental, es un desafío. A ver, con mi creatividad, mi pensamiento racional reflexivo, mi capacidad de sacar lo positivo y de yo concretar las cosas. A ver, frente a esto, ¿cómo puedo resolver? ¿Cómo el hombre llegó a la luna y volvió? Y nosotros, frente a esto cambió el gobierno, ya no sé qué hacer. No, pero bueno, está muy bien. Te quiero agradecer mucho y te felicito por el premio. Sí. Bueno, y aparte estuve presente porque vos viniste también, tenemos las bodas de oro, yo de Argentores y vos de las Sala. Exactamente. 100 años de cultura. Exactamente. Mirá, y todavía tenemos para más, ¿eh? Hay mucho y bueno 50 para más, seguir 50 haciendo. más. Y después vemos. Hasta aquí El País y los Escritores. Un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.